Bienvenidos al maravilloso mundo de la especificidad CSS, que es lo que en 10 minutos o menos os voy a explicar a continuación. Para ello, lo primero que he hecho ha sido crearme una pequeña teoría que quiero compartir con vosotros, muy cortita, para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Primero y principal, definir qué es especificidad CSS. Como podéis leer, la especificidad CSS básicamente es saber qué reglas CSS van a apuntar a qué selectores HTML y, de manera más importante, saber qué reglas CSS prevalecerán en el caso de que haya un conflicto. ¿Cómo puede darse un conflicto? Pues básicamente porque diferentes selectores CSS apunten a un mismo elemento HTML. Y la especificidad, como veis en el punto 2, lo que va a hacer es decir qué reglas prevalecen de todos esos selectores CSS que están apuntando a un mismo elemento HTML. En este tema de la especificidad, obviamente, tiene que haber un orden de prioridad. En este caso, digámoslo así, vamos a entender el orden de prioridad de menor a mayor, de menos prioridad, de menos especificidad a más especificidad. Lo que menos especificidad tiene, lo estáis viendo en pantalla, el punto 3, sería el selector HTML, es decir, las etiquetas A para enlace o P para párrafo, por ejemplo. A continuación vienen los selectores de clase, luego vienen los selectores de ID. En cuarto lugar vienen los estilos inline o estilos CSS en línea. Y finalmente hay una forma de hacer una sobreescritura, un override, que diríamos en inglés, sobre estos elementos anteriores, que es utilizar la palabra clave importante. Hasta aquí quizás un poco lioso porque la teoría siempre suele serlo, pero ahora que vamos a pasar a la práctica vais a ver cómo lo vais a entender con la mayor y la máxima sencillez. Me he generado este pequeño archivo HTML que estáis viendo aquí, en el que he decidido que a fines pedagógicos lo mejor era poner la etiqueta style dentro de la etiqueta head de mi documento HTML en lugar de, como suele ser lo más común, enlazarlo a través de un archivo externo. Pero a fines pedagógicos, vuelvo a repetir, creo que esto es la manera más sencilla de que lo veamos. En esta etiqueta style, como veis, hay tres elementos principales. Hay uno, que es selector HTML, que apunta a los H1 y tiene una propiedad de trasfondo de color verde. Un ID, que en este caso es Yellow Background, Yellow BG, y tiene una propiedad que hace que el fondo se ponga amarillo. Y finalmente una clase Blue Background, Blue BG, a través de la cual pondremos el trasfondo de nuestro elemento, el elemento que esté asociado al selector de clase, al selector CSS de clase, Blue BG lo pondrá azul. ¿De acuerdo? Y como veis, mi body es muy chiquitito, tiene solo un H1, en el cual fijaos, sin embargo, que dicho H1 está identificado a través del ID Yellow Background, tiene asociada la clase Blue Background y finalmente, a nivel de estilo en línea, tiene el estilo Background Color Red. ¿De acuerdo? Es una etiqueta que ahora mismo está vacía, pero en cuanto la rellenemos, que es lo que voy a proceder a hacer a continuación, va a tener un contenido. ¿Okay? En cuanto guarde el archivo, el Live Reload lo va a traer aquí y lo va a convertir en algo. Pero quiero que pensemos. Si hemos dicho que los selectores de etiqueta es lo que menos prioridad tiene, seguido por los selectores de clase, seguido por los selectores de ID y seguido por los estilos en línea, además de la posibilidad de sobreescribir todo lo anterior a través de la palabra clave importante, que, como podéis ver, ahora mismo no hemos utilizado, en el momento en el que guarde el archivo, ¿qué sería lo más probable que ocurriera? Pues básicamente ahora vamos a leer la lista al revés, la lista de especificidad CSS al revés. ¿Hemos utilizado la palabra clave importante? Desde luego que no. Lo siguiente en prioridad es los estilos en línea. Por lo tanto, ¿qué estilo en línea tengo aquí? Justo el que tengo en la línea 32, Style Background Color Red, indicando que mi elemento H1 tendría que tener un fondo de color rojo. Por lo tanto, al guardar, lo más probable, de hecho lo más probable no, lo que va a suceder es que el background se ponga en rojo, ¿de acuerdo? Va a prevalecer, aquí tenéis la palabra clave, la especificidad del estilo en línea sobre
el selector ID, en este caso Yellow Background, el selector de clase, en este caso Blue Background, y el selector de etiqueta, ¿de acuerdo? H1, Background Color Green. Por lo tanto, en el momento en el que salvo, efectivamente me está cargando mi etiqueta H1 con su contenido especificidad CSS y el background lo está poniendo en rojo porque prevalece la prioridad del estilo en línea en tanto que especificidad CSS. Bien, y ahora, ¿qué pasa si elimino este estilo en línea? Lo elimino y antes de guardar para que tenga efecto en mi navegador, vamos a analizar. Si el estilo en línea ha desaparecido, lo siguiente será el selector por ID. ¿Y el selector por ID qué color de fondo tiene? Pues si nos venimos a nuestra etiqueta Style, vamos a darnos cuenta que en tanto nuestro selector por ID se llama Yellow Background, pues el fondo de color será amarillo, ¿verdad? Guardo y efectivamente tenemos el fondo de mi etiqueta H1 en color amarillo. Ahora bien, si quito el ID amarillo y solo me queda la clase, ¿de acuerdo? ¿Qué será lo que actúe? ¿La clase o el llamado que he hecho aquí en mi etiqueta Style a través de un selector HTML H1? Pues bien, revisemos de nuevo la lista. Después de los selectores por ID, lo siguiente en prioridad, en especificidad, serían los selectores de clase. Por lo tanto, lo más probable, no lo más probable, sino lo más cierto, es que sea mi selector de clase Blue Background el que actúe. Y como Blue Background tiene un fondo azul, pues lo más probable en cuantos guarde es que efectivamente el fondo de mi etiqueta H1, que está aquí modificada, vamos a decirlo así, a través del atributo de clase Blue Background, pues llame a esta regla CSS llamada Blue Background, en la que el background color es azul, efectivamente. Y una vez ya los he quitado todos, solo me queda mi etiqueta H1, ya no hay estilo en línea, no hay selector por ID, no hay selector por clase, por lo tanto, ahora sí, lo único que me queda es el selector HTML o selector de etiqueta, que en este caso, como vemos en la etiqueta Style, apunta a un fondo de color verde. A la hora de guardar, ahí tenemos el fondo verde. Y entonces, ¿dónde queda la etiqueta importante? Como he dicho, la etiqueta importante sobrescribe todo. Y para probarlo, para demostrarlo, vamos a ponerla ahí, ¿de acuerdo? En el H1. Y es más, permitirme deshacer para volver al principio de lo que tenía, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso porque necesito que esté aquí el estilo en línea, porque básicamente hemos visto, acabamos de ver que el estilo en línea es lo que más prioridad, más prevalencia tiene en esta lista de especificidad CSS. Pero ¿y ahora qué pasa si utilizo la palabra clave import? ¿De acuerdo? Si utilizo la palabra clave important, a pesar de que aquí hay un estilo en línea, nuestra lista de prioridades, nuestra lista de especificidad CSS dice que la mayor prevalencia la van a tener aquellos elementos marcados con la palabra clave important, porque, vuelvo a repetir, important lo que hace, por así decirlo, es una sobreescritura, un override de todo lo demás y indica que ese elemento, esa propiedad, en realidad, esa propiedad con la palabra clave important va a ser la que verdaderamente actúe. Entonces, ahora, cuando salve, es más, no lo vais a ver bien porque ya está verde, ¿de acuerdo? Así que voy a borrar la palabra important un segundillo para que se vuelva a poner rojo. Recordad, porque ahora mismo está prevaleciendo nuestro background color red que hemos puesto como estilo en línea. Y ahora sí, si pongo aquí important, ¿qué es lo más probable que pase? Y no lo más probable, sino lo 100% seguro que pase cuando guarde mi documento. Pues obviamente, en utilizando la palabra important, el sistema va a saber que para mí lo más importante, valga la redundancia, es este selector. Por tanto, el fondo verde sobrepasará al rojo del estilo en línea, sobrepasará al amarillo del selector por ID, sobrepasará al selector de clase. ¿De acuerdo? Comprobémoslo guardando, 1, 2 y 3. Y efectivamente el fondo se ha puesto verde porque important ha prevalecido sobre estilos en línea, selectores por ID, selectores por clase y selectores por etiqueta. Y
En resumen, esto es de lo que se trata la especificidad CSS. Espero que hayáis disfrutado la lección.